En un momento, era solo otra parada de tráfico en una oscura carretera de Texas. Al siguiente, un policía veterano yacía en el asfalto, y todos en la carretera sabían que no volvería a casa. Las sirenas sonaban en las tranquilas afueras de Corpus Christi mientras las patrullas perseguían a un vehículo que huía, con luces rojas y azules que atravesaban la noche mientras los agentes intentaban controlar el caos. Antes de la persecución, el teniente Stuart Alexander salió de su unidad con una tarea que ya había hecho: colocar tiras de clavos para detener a un conductor peligroso antes de que alguien muriera. Era esposo, padre, un mentor respetado dentro del departamento de policía de Corpus Christi, el tipo de oficial al que los policías jóvenes acudían en busca de consejo. En esos segundos en la carretera, no pensaba en títulos. O pensaba en proteger al público y a su equipo. Mientras se posicionaba, todo sucedió a la vez: faros, velocidad, un coche que se desvió sin reducir la velocidad. El impacto lo arrojó al suelo con una fuerza que le quitó la vida casi al instante. Los mismos oficiales que habían entrenado con él bromeaban con él y lo seguían. Ahora corrían hacia él presas del pánico, gritando su nombre. Y al llegar a su cuerpo se dieron cuenta de que no podían hacer nada para cambiar lo que acababa de suceder. La noticia de su muerte se extendió rápidamente. Al día siguiente, el lugar de la carretera donde cayó estaba cubierto de velas y flores. Sus compañeros oficiales uniformados permanecían con la cabeza gacha. Ni miembros de la comunidad que nunca lo conocieron se detuvieron para agradecerle a un hombre cuyo trabajo siempre había sido interponerse entre el peligro y todos los demás. En medio de este dolor, un nombre comenzó a circular por todas las salas de prensa y titulares: Daniel Lee López, joven, impulsivo, el conductor cuya decisión de huir había convertido una parada de tráfico rutinaria en un caso de asesinato capital. La historia pudo haber terminado ahí: una persecución trágica, un oficial muerto, un veredicto de culpabilidad. Pero no fue así, porque por impactante que fuera esa noche, lo que hizo Daniel López tras su sentencia de muerte es lo que realmente conmocionó a Texas. Antes de empezar con esta historia, quiero saber, ¿desde dónde la ves? ¿Estás en Arizona, Texas, Oklahoma, Missouri, Florida o Alabama? Comenta abajo en qué estado estás, qué hora es en tu estado y, si lo sabes, cuándo se llevó a cabo la última ejecución en tu estado. Y ya que estás ahí, suscríbete para recibir más historias de crímenes reales cada semana. Ahora, volvamos al origen. Daniel Lee López no creció siendo un titular ni un monstruo. Creció como un niño de Corpus Christi en un hogar común y corriente, rodeado de las mismas rutinas que todos los demás. Días de escuela, misa los fines de semana, comidas familiares, partidos de fútbol americano bajo las luces. Quienes lo conocieron recuerdan dos facetas: podía ser gracioso, fácil de tratar, el tipo de persona que encajaba rápidamente. Pero debajo de eso, había algo inquieto: rápido para reaccionar, rápido para discutir, rápido para huir cuando se sentía acorralado. Los profesores vieron potencial, pero les costó mantener su atención. Los amigos vieron un temperamento que podía estallar sin previo aviso. Nada de eso gritaba futuro asesinato capital, pero el patrón estaba ahí. La emoción primero, el juicio después. Avanzamos rápidamente hasta marzo de 2009. Una patrulla lo detiene por una infracción de tránsito menor. Para la mayoría de los conductores, eso es una multa, tal vez una advertencia y una historia que se cuenta después. Para López, se convirtió en una prueba de fuego que falló por completo. En lugar de detenerse, pisó el acelerador. Las sirenas sonaron tras él, se emitieron llamadas por radio y otras unidades se posicionaron. Antes de la persecución, el teniente Stuart Alexander colocaba tiras de clavos en la carretera para detener a un conductor peligroso antes de que una familia al azar u otro agente resultara herido. López no redujo la velocidad. Su vehículo golpeó a Alexander a gran velocidad, matándolo mientras estaba de pie en la carretera haciendo su trabajo. Bajo la ley de Texas, ese detalle lo cambia todo. Matar a un agente del orden público en acto de servicio no se considera un homicidio cualquiera. Encaja en la definición legal de homicidio capital, lo que significa que el Estado puede solicitar la pena de muerte. Eso es exactamente lo que hicieron los fiscales. En el tribunal, argumentaron que López sabía lo que hacía cuando huyó.
que no se debe conducir entre bandas de clavos y agentes en una carretera sin comprender el riesgo. Para ellos, no se trató de un accidente trágico. Fue una imprudencia temeraria por la vida humana, lo que le costó el futuro a un policía veterano. La defensa intentó que el jurado volviera a fijarse en la versión anterior de Daniel, joven, inestable, impulsivo, un hombre cuyas peores decisiones surgieron del pánico y la falta de control, no de un deseo frío y calculado de matar a un policía. Hablaron de su volatilidad emocional, su salud mental, su tendencia a reaccionar sin pensar. No decían que fuera inocente, decían que no merecía morir por una noche de miedo temerario. Al final, el jurado no vio a un niño en pánico, vieron a un hombre cuya decisión de huir mató a un esposo y padre uniformado. En 2010, lo declararon culpable de asesinato capital y lo condenaron a muerte. Para la mayoría de las personas condenadas a muerte, ese es el momento en que realmente comienza la lucha por la supervivencia. Apelaciones, nuevas mociones, años de batallas legales. Normalmente, aquí es donde comienzan las apelaciones. Para Daniel López es donde comenzó algo aún más inquietante. La unidad Polunsky es donde el tiempo se ralentiza y la rutina lo aplasta todo. En el corredor de la muerte de Texas, los hombres viven en celdas pequeñas, encerrados 23 horas al día, prácticamente sin contacto físico y con el mismo horario estricto que se repite una y otra vez. Comidas a la misma hora, duchas a la misma hora, puertas que se abren y cierran con los mismos ruidos. La mayoría de los reclusos pasan años luchando por cada centímetro de su condena, presentando una apelación tras otra, rogando a los tribunales una oportunidad más, un retraso más, o un error técnico más que podría salvarlos con vida. Daniel López hizo lo contrario. Poco después de llegar, les dijo a sus abogados algo que casi nunca escuchan. No quería apelaciones, no quería retrasos. Quería que el Estado llevara a cabo su ejecución lo antes posible. En un sistema basado en la lucha contra lo inevitable, lo enfrentó y dijo, «Me lo merezco». Para sus abogados, no solo era inquietante, sino inaceptable. Argumentaron que nadie en su posición debería poder entregar su vida al Estado sin que se le hicieran preguntas serias. Insistieron en que se le hicieran evaluaciones de salud mental. Estaba deprimido, con tendencias suicidas, agobiado por el aislamiento. Actuaba por impulsos en lugar de pensar con claridad, igual que la noche de la persecución. Trajeron a psicólogos y psiquiatras para que lo examinaran. O analizaron su historial, su comportamiento en el corredor, su comprensión de lo que realmente significaba la ejecución. Tras pruebas y entrevistas, llegaron a la conclusión, era competente. Entendía que moriría, entendía que no habría apelaciones y aún así decía, «Me lo merezco». Esa frase se convirtió en el núcleo de su historia. Algunos la interpretaron como una auténtica rendición de cuentas. Alguien que no intentaba manipular el sistema, que aceptaba que matar a un policía en acto de servicio es una línea de la que no hay vuelta atrás. Otros oyeron algo más siniestro, la voz de un hombre abrumado por la culpa, el aislamiento y la tensión mental, que usaba la pena de muerte como una forma de acabar con su propio dolor. Y ahí es donde surge la pregunta incómoda. Si alguien entra en una habitación y dice, «merezco morir», lo llamamos una crisis de salud mental. Cuando un condenado a muerte lo dice, lo llamamos justicia. ¿Es Daniel López un ejemplo de extrema responsabilidad por un acto terrible? ¿O Texas ayudó discretamente a un hombre profundamente inestable a terminar con su vida más rápido? Independientemente de lo que creas, hay un hecho innegable. Los tribunales lo escucharon, respetaron su decisión. Y eso es lo que hizo que su último día fuera tan inquietante. En la mayoría de los casos de pena de muerte, la sentencia es solo el comienzo de una larga batalla. Apelaciones, recursos de habeas corpus, nuevas mociones, años o incluso décadas de trincheras legales diseñadas para frenar al Estado. Daniel López cambió por completo ese guión. No solo aceptó el veredicto, sino que presionó para acelerarlo. Mientras otros reclusos rogaban por más tiempo, él declaró ante los tribunales que no lo quería. Eso por sí solo hizo que su caso fuera casi único. Sus abogados no se hicieron a un lado sin más. Siguieron cuestionando su decisión, argumentando que el sistema no funciona así. Plantearon todas las preocupaciones posibles: salud mental, presión, la posibilidad de que estuviera tomando una decisión definitiva a partir de un estado mental temporal. Pero cada vez, los jueces llegaban a la misma conclusión. Comprendía su situación, sabía que moriría y aún así, decidió no luchar.
En un sistema generalmente criticado por su lentitud, la maquinaria de la ejecución avanzó repentinamente porque el propio condenado estaba pisando el acelerador. Imaginen la psicología de eso. La misma celda, el mismo hormigón, la misma puerta de acero. Pero a diferencia de la mayoría de los hombres en esa fila, él sabía que no había una salvación oculta, porque él era quien cortaba las cuerdas. Cada día no era un día más ganado al sistema. Era un día más caminando hacia la fecha que había solicitado. En cartas y declaraciones no hablaba de ganar el caso. Hablaba del teniente Stuart Alexander, de la culpa, de la responsabilidad y de merecer lo que se avecinaba. La pregunta que se cierne sobre todo esto es simple y brutal. ¿Encontró algún tipo de paz en esa decisión? ¿O simplemente dejó de creer que valía la pena salvar su vida? Finalmente, los tribunales hicieron lo que les había pedido desde el principio. Fijaron la fecha de ejecución, el 12 de agosto de 2015 en la unidad de Huntsville. No hubo campañas de famosos, ni protestas multitudinarias fuera de la prisión, ni dramáticos fallos de último minuto en las pantallas de televisión. El habitual revuelo de última hora nunca llegó, porque la única persona que podría haberlo provocado ya se había echado atrás. Había pedido este momento, afirmado estar listo para él, pero nada de lo que sucedió después fue sencillo. En Texas ya no hay órdenes especiales de última comida. El 12 de agosto de 2015, lo que estaba en el menú estándar de la prisión fue lo que llegó a la bandeja de Daniel López. Ni comida favorita, ni solicitud escrita a mano, ni un último deseo en un plato. Simplemente la misma comida común y corriente que todos los demás reclusos comieron ese día, seguida de algo que casi nadie más probará jamás. Cuando llegó el momento, los oficiales lo escoltaron a la cámara de ejecución de Huntsville. Todo estaba tranquilo y controlado. Se tumbó en la camilla y el personal le sujetó los brazos, las piernas y el pecho. Al otro lado del cristal, los testigos tomaron sus posiciones. Algunos por el oficial caído, otros por López, todos presenciando el mismo desarrollo de los últimos minutos. No hubo suspensiones de último momento, ni llamadas frenéticas de tribunales o gobernadores. Esta no fue una ejecución impuesta a pesar de sus objeciones. Este era el final que él le había pedido al Estado que llevara a cabo. Antes de que empezaran a fluir las drogas, le ofrecieron hablar. Su voz sonaba tranquila. Se disculpó con la familia del teniente Stuart Alexander y dijo que esperaba que la ejecución trajera paz tanto a sus familiares como a los del oficial. Les dijo a sus seres queridos que lo sentía, que los amaba, y terminó con una simple aceptación. Estoy listo, que todos vayamos al cielo. Unos minutos después, los químicos hicieron efecto. A las 6:31 de la tarde, con tan solo 27 años, fue declarado muerto. Un oficial veterano murió mientras hacía su trabajo en una oscura carretera de Texas. El hombre que lo mató pidió al Estado que terminara con su vida y caminó tranquilamente hacia la aguja. ¿Fue eso verdadera justicia, una mente rota que se dio por vencida o el sistema tomando la salida más rápida? ¿Crees que la pena de muerte fue correcta en este caso? ¿Debería el Estado permitir que alguien se ofreciera como voluntario para morir? ¿Y qué sentirías si el teniente Alexander hubiera sido tu padre, tu hermano o tu esposo?